Voy a comenzar en este momento. Hablando de las sucesiones, las formas de representar una sucesión es por medio de una lista donde se enumeran los valores de la sucesión, por medio de una fórmula explícita, que es como una expresión aritmética, una expresión algebraica, que establece cuál es el término general de o el elemento general de una sucesión. Y también está una forma de representarlo como una fórmula recursiva. Y la fórmula recursiva son aquellas que se define un término o un elemento general de la sucesión en función de otros elementos anteriores de la sucesión. Vamos a ver a continuación ejemplos de cada uno de ellos. Veamos la forma de lista. Cuando se representa una sucesión en forma de lista, se especifican cada elemento de la sucesión. Si la sucesión es infinita, se explicita una cantidad suficiente de elementos de modo que pueda inferirse cómo continúa. Por ejemplo, aquí hay una sucesión que yo le llamo A sub n y está en forma de esta lista de valores, que son los valores que corresponden a la lista A, y está el valor 1, el valor 2, el valor 3, etcétera, etcétera. O sea que a la posición 1 le corresponde el valor 1, a la posición 2 el valor 2, a la posición 3 tiene como elemento el número 3, etcétera. De esta lista se puede inferir, como estamos viendo acá, que A sub 1 es igual a 1, A sub 2 es igual a 2, A sub 3 es igual a 3 y así sucesivamente. Como después del 6 podría ser cualquier número, pero dada la naturaleza y la forma que estoy observando de cómo se están comportando los números, yo puedo intuir que el elemento que viene después del número 6 sería el 7, por la forma en que yo observo cómo se comportan los valores anteriores. Esto es la forma de representar una sucesión numérica como una lista. Veamos ahora cómo representar una sucesión en forma de una expresión algebraica o fórmula explícita, que es una forma que nos recuerda las funciones. Para el elemento enésimo de una sucesión, se busca una expresión que permita obtener el valor de la sucesión en el punto n, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una sucesión que yo le llamo A sub n, y la fórmula que define esa sucesión es n cuadrado más 3. Es como que si fuera aquí la función f, que es una función de la variable n, está dado por el valor n al cuadrado más 3. De esta fórmula yo puedo identificar todos los elementos de la sucesión, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, utilizando la fórmula que está establecida aquí. De manera que de la fórmula que está, yo puedo decir que el A sub 1 sería 1 al cuadrado más 3. El A sub 2 sería el valor 2 al cuadrado más 3. El A sub 3, 3 al cuadrado más 3, que aquí están los resultados de esa sucesión. Eso sería cuando yo puedo expresar una sucesión a través de una fórmula explícita. Entonces ya vimos dos formas: forma de lista, directamente los valores de la sucesión, y de una fórmula explícita a través de una expresión algebraica. Veamos la tercera forma de representar una sucesión a través de una fórmula recursiva. Cuando yo utilizo esta forma recursiva es cuando yo escribo el enésimo elemento como una función de los elementos anteriores. Por ejemplo, que está en función del elemento n-1, del elemento n-2 y así varios elementos anteriores que no necesariamente tienen que ser todos. Por ejemplo, si yo defino esta expresión en forma recursiva de esta sucesión, donde digo que A sub n es igual el elemento A sub n menos 1, que es el anterior a A sub n, y a esa cantidad le resto el doble del elemento que está anterior, o sea, el segundo elemento anterior de A sub n,
esa expresión y esa operación me define a mí el enésimo elemento. Como aquí la fórmula está en función de dos anteriores, cuando yo defino la expresión para conocer todos los valores de la sucesión, aquí tengo que especificar, en este caso, los dos primeros, porque para representar todos los elementos de esta sucesión, por ejemplo, si yo tengo el A sub 1 y el A sub 2, yo puedo empezar a calcular el A sub 3. Y a partir del A sub 2 y el A sub 3 puedo encontrar el A sub 4 y así sucesivamente encontrar todos los elementos. Entonces, en el caso de este ejemplo, yo tengo que especificar como mínimo el A sub 1 y el A sub 2. Y de ahí puedo yo encontrar cualesquiera otro elemento del A sub 3 en adelante. Entonces, una definición completa de esta sucesión puede ser una sucesión particular donde A sub 1 tiene el valor 0, el A sub 2 tiene el valor 1 y del A sub n en general, para n mayor que 2, o sea, para el A sub 3 en adelante, lo construyo o lo calculo a partir de los dos elementos anteriores reunidos por esta fórmula. Veamos una sucesión particular que está definida por recurrencia o por una fórmula recursiva que alguna vez ustedes escucharon, o varias veces, es la sucesión de Fibonacci, que fue una sucesión de números propuesta por el matemático Leonardo de Pisa. Hay distintos instancias en la naturaleza donde se puede encontrar la aplicación de esta sucesión. Y la sucesión de Fibonacci se define recursivamente como el valor enésimo de la sucesión de Fibonacci es igual al anterior más el segundo elemento anterior al que yo quiero definir. Y además se define que el f sub 1, el primer elemento de la sucesión, tiene el valor 1 y f sub 2 también tiene el valor 1. Con estos dos primeros valores y con la expresión general en forma recurrente, yo puedo tener toda la lista. De manera que puedo decir que la sucesión de Fibonacci tiene los siguientes elementos en esta secuencia. El primero vale 1, como ya está definido aquí. El segundo también vale 1, como ya está definido. Y el tercero en adelante yo lo puedo encontrar como la suma. Por ejemplo, el f sub 3 lo encuentro como f sub 2 más f sub 1. Entonces, este tercer elemento, ustedes pueden ver que es la suma del f sub 2 más el f sub 1. Que como valen 1, este valor es 2. El siguiente sería la suma de los dos anteriores, que sería 2 más 1, que es 3. El siguiente sería 3 más 2, que vale 5. Y así sucesivamente puedo construir todos los elementos que yo necesite de la sucesión de Fibonacci. Ahora que ya hemos visto la forma de representar una sucesión numérica, vamos a ver algunos tipos de sucesiones o características de sucesiones. Veamos el primero de los tipos, que se dice de las sucesiones convergentes. O sea, las sucesiones convergentes son aquellas sucesiones que tienen un límite finito, es decir, que cuando yo voy avanzando en la cantidad de elementos que quiero definir de la sucesión, estos valores van tendiendo a un valor finito. Por ejemplo, esta secuencia. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, etcétera, etcétera. El enésimo elemento, como ustedes pueden observar, que cada vez el denominador está tomando el valor del número natural que corresponde a su posición, quiere decir que el enésimo va a ser 1 entre n. Ahora, cuando el valor de n tiende a infinito, el valor se va acercando cada vez más a 0, porque 1 sobre infinito es un valor que tiende a ser el valor 0.
Por lo tanto, una sucesión de este tipo, como tiene un valor límite finito, en este caso es 0, se dice que esta es una sucesión convergente. Veamos esta otra, que es 1, 1 medio, el siguiente elemento es 2 tercios, el siguiente 3 cuartos, el siguiente 4 quintos, y así sucesivamente. Yo puedo también llegar a establecer que la expresión general para esta sucesión es, si observamos el numerador, aquí, creo que aquí hay un problema, porque esto es n. Aquí hay un error, lo vamos a corregir cuando yo suba este video a la plataforma. Como aquí son los números naturales en el numerador, 1, 2, 3, 4, de manera que el numerador debería ser n. Y en el denominador es, para el primer elemento, el denominador es 2. Para el segundo elemento, el denominador es 3. De manera que en el denominador debería ser n más 1. Entonces, la expresión general de esta segunda sucesión debería ser n entre n más 1. Ahora bien, si yo continúo avanzando en los siguientes elementos, vamos a llegar que en el límite, cuando n tiende a infinito, n entre n más 1 va a tender a ser el valor 1. Ustedes que ya vieron matemáticas 1, matemáticas 2 o precálculos, ya pueden encontrar o saber encontrar cuál es el límite de una expresión como esta, o la corregida, que vamos a corregir esto, es entre n más 1, el límite cuando n tiende a infinito es 1. Este es el primer tipo de sucesiones, convergentes. Y está también las sucesiones divergentes. Son aquellas que no tienen límite finito, es decir, el límite no es un valor finito, sino que es infinito, ya sea positivo o negativo. En este caso, aquí hay una sucesión 5, 7, 9, 11, y el elemento general es 2n más 3. Si nosotros vemos que para la posición 1, el valor de la sucesión es 5. Quiere decir de que la expresión 2 por 1, que es 2 más 3, reproduce el 5. El siguiente, el 7, es que la posición 2, que es 2 por 2, 4, más 3, 7, y así sucesivamente. Y cuando n tiende a infinito, el límite del valor va a ser infinito. Por lo tanto, se dice que esta es una sucesión que es divergente. Lo mismo que esta, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Yo puedo intuir aquí, por lo que estoy viendo el comportamiento de estos primeros elementos, que estos son los múltiplos de 3 negativos. Entonces, el término general, por supuesto, tendría que ser menos 3n, ¿verdad? Porque para la posición n igual 1 es menos 3 por 1, que es menos 3. Para la siguiente posición, la posición 2, menos 3 por 2, que sería el valor de n, es menos 6, y así sucesivamente. Su límite tiende a menos infinito, porque se va haciendo negativo cada vez más grande, y podemos también concluir que el límite tiende a menos infinito y por lo tanto es divergente. Además de las convergentes y divergentes, yo puedo encontrar otras sucesiones que son oscilantes, o sea que están oscilando entre valores un positivo y después el siguiente es un negativo, el siguiente es un positivo, el siguiente es un negativo, y por lo tanto, al final yo, cuando tiende a infinito, yo no sé si va a ser un valor muy grande positivo o muy grande negativo. Por lo tanto, no voy a poder establecer yo que es una sucesión divergente o convergente, pero lo vamos a ver con los ejemplos más adelante. Otra característica de las sucesiones es que si cada elemento de la sucesión, cada elemento sucesivo es mayor que el anterior, o sea que la sub n más 1 siempre es mayor que el anterior,
se dice que es una sucesión estrictamente creciente. Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión estrictamente creciente, puesto que aquí vemos que el segundo elemento, que es 5, es mayor que el anterior, que es 2. El 8 es mayor que 5, que el inmediatamente anterior, y así para cada uno de ellos. Por eso es que esta es una sucesión estrictamente creciente. Y yo creo que ustedes pueden decir también de que esta es una sucesión, además de ser estrictamente creciente, en términos de convergencia, esta es una sucesión divergente, puesto que en el límite va a tender a ser el valor del elemento que está allá en el límite va a ser infinito. Hay otras categorías que son las crecientes, o sea que no son estrictamente crecientes, sino que son solamente crecientes. Es cuando la relación entre dos elementos consecutivos ya no es estrictamente mayor que, sino que puede ser mayor o igual. De manera que, por ejemplo, esta sucesión 2, 2, 4, 4, 8, 8, etcétera, etcétera, podemos considerarla como una sucesión que no es estrictamente creciente porque hay elementos que son iguales al elemento anterior y por lo tanto se cumple esta otra condición en lugar de esta. Y lo mismo que si se van en disminución, o sea que si cada elemento es menor que el anterior, o sea, a sub n más 1 es menor que a sub n, podemos decir que esta es una sucesión estrictamente decreciente, ¿verdad? Y como en el caso de las crecientes, simplemente decrecientes cuando hay elementos que van disminuyendo, pero algunos pueden llegar a repetirse. Por ejemplo, esta sucesión 20, 20, luego disminuye a 13, disminuye a 9, disminuye a 6, esta disminuye a 5 y después se queda en el 5 igual. Entonces, esta es la condición que se da para este tipo de sucesiones y por lo tanto vamos a decir que es solamente decreciente y no necesariamente estrictamente decreciente. Veamos si ustedes podrían decirme esta sucesión que tenemos acá, que es estrictamente decreciente y que su término general es 1 sobre n. ¿Alguien me podría decir si es convergente o divergente? Y puedo regresar a la lámina donde está la definición de convergente. Este es convergente cuando converge a un valor finito en el límite cuando tiende a infinito, en la sucesión. Pero el valor, cuando n tiende a infinito, el valor de la sucesión es un valor finito, que puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser un 5, cualquier número, pero finito. Y divergente cuando el valor del elemento, cuando n tiende a infinito, no es finito, o sea, puede ser infinito o menos infinito. ¿Alguien podría decirme qué tipo de sucesión es esta, además de que ser estrictamente decreciente? ¿Es convergente o divergente? La pregunta que hay que hacerse es, cuando n tiende a infinito, el resultado de 1 sobre n, ¿cuál sería? ¿A qué valor tiende esta expresión cuando n es muy grande? Claro. Divergente. Divergente, dice, porque tiende, ¿cuál sería el valor cuando n tiende a infinito? El valor de 1 sobre n. Nadie podría... Convergente. ¿Perdón? La pregunta es, ¿a qué valor tiende la expresión 1 sobre n cuando n se va haciendo muy grande y tiende a infinito?
Sería divergente. No, la pregunta no es que si es divergente o convergente ahorita. Yo les pregunto ahora, ¿a qué valor tiende esta expresión cuando n se va haciendo cada vez más grande y tiende a infinito el valor de n? A cero. A cero. Y por lo tanto, si tiende a cero, el valor de esta sucesión ¿es divergente o es convergente? Convergente. Es convergente. Aquí está la definición. Sucesiones convergentes que tienen un límite finito, es decir, que convergen. Aquí está, por ejemplo, aquí está de nuevo la expresión que ya habíamos visto. El límite es cero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un par de ejercicios. Aquí tengo encontrar los primeros 5 elementos de la sucesión a sub n definida por el valor a sub 1 vale 10 y a sub n es a sub n menos 1 menos 5. ¿Cómo encuentro yo los elementos de esta sucesión? Como aquí, obviamente, esta es una definición por recurrencia y ya tengo el primero, a partir del primero puedo encontrar el segundo. ¿Cuál sería el segundo? El a sub 2. Sería el a sub 1 menos 5. Y si el a sub 1 vale 10, el a sub 2 vale 5. ¿Ok? Y si yo tengo el a sub 2, que vale 5, ¿cuánto valdría el a sub 3? Según la definición esta. Cero. El a sub 3 sería 5, que vale a sub 2, menos 5, que sería 0. Y así sucesivamente. Es lo que estamos viendo acá, en esta lámina. Y vemos que la sucesión comienza con 10, que es el a sub 1. El siguiente es 10 menos 5. El siguiente es 5 menos 5, que es 0. Y así, 0 menos 5 es menos 5, menos 10, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué característica tiene esta secuencia o esta sucesión? En términos de, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Y en particular es estrictamente decreciente porque todos los números son estrictamente menores que el anterior. Y en términos de convergencia, ¿es convergente o divergente? Divergente. Es divergente porque Tiende al Tiende al infinito. infinito. no es correcto, porque tiende a menos infinito. ¿Ok? O sea que si tiende a infinito o a menos infinito, en cualquiera de los dos casos es divergente. Pero si tiende a un valor finito, entonces es convergente. Veamos otro ejemplo a continuación. Bueno, aquí dice estrictamente decreciente y es divergente por tender al límite menos infinito. Hallar el término general de la siguiente sucesión. 8, 13, 18, 23, 28, etc. ¿Cómo podemos hallar el término general de esta sucesión? ¿Qué característica podemos o qué patrón podemos detectar nosotros en esta secuencia? Del 8 se pasa al 13, del 13 al 18, del 18 al 23. El 5. Ok, hay un 5 que es la diferencia entre número y número. Una forma en que yo puedo encontrar, definir el término general es utilizando una expresión que diga que el a sub n es igual al elemento anterior más 5. Y tendría que, como lo estoy definiendo como una fórmula recurrente y está en función de una del anterior, yo tendría que definir el primero de ellos, que ese es 8. A sub 1 sería 8
y el A sub n sería el A sub n menos 1 más 5, que es lo que encontramos aquí. Por lo que hoy observo, yo puedo verificar que la diferencia entre los elementos es 5, siempre es 5. Y por lo tanto podemos deducir que cada elemento se puede obtener sumando 5 al elemento anterior. Y por lo tanto, yo puedo, en la forma recursiva o recurrente, puedo definir que A sub 1 es 8 y cualquier otro para n mayor que 1, A sub n es igual a sub n menos 1 más 5. Ok. ¿Y esta sucesión es convergente o divergente? Divergente. Divergente. Porque tiende al límite infinito. Y además es estrictamente creciente. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Creo que este ya, ustedes ya lo vimos en una lámina anterior. El término general. El numerador, ¿qué es? Los números naturales. Y el denominador es es una unidad superior que el numerador. Entonces podemos nosotros, con esa observación, yo puedo decir de que la expresión general de esta sucesión es, en el numerador va n y en el denominador va el siguiente número natural que es n más 1, que está aquí, así como está expresado en esta fórmula. Lo mismo que, ¿cuál sería la característica de esta sucesión? ¿Es convergente o divergente? Para saber eso, tengo que encontrar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Ya deberían de saber ustedes cómo calcular el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? En todo caso, cuando n tiende a infinito, este valor se va acercando cada vez más al valor 1. Ya lo habíamos visto también en el ejemplo anterior. Y por lo tanto es una sucesión convergente por tender al límite 1. Y es estrictamente creciente porque cada valor es de parte de un medio. Este es 2/3, que es 0.66, este es 0.75, este es 0.8 y así va tendiendo a ser el valor 1. Muy bien, dejemos aquí esta primera parte y vamos a reconectarnos dentro de unos 3 minutos para continuar con la segunda parte, y si alguien tiene alguna pregunta puede hacer la pregunta de alguna duda de esta primera parte. Bueno, entonces hasta aquí vamos a